La catástrofe de N. Tassin. Capítulo 16. Algunos días más tarde, el 16 de mayo, ocurrieron acontecimientos que contribuyeron a agravar la situación y tuvieron trágicas consecuencias. Fue por la noche. Se había puesto el sol. Una mano invisible acababa de barrer del cielo la púrpura con que el astro del día lo había teñido antes de abandonarlo. Soplaba un vientecillo fresco y ligero. El cielo se oscurecía por momentos, y la noche, enemiga de sonrisas y de colores, apagaba con su manto negro los últimos destellos de luz. A oriente la luna dibujaba vagamente sus contornos. En el cielo centelleaban las primeras estrellas, vanguardia del ejército celeste. La tierra, corriendo con velocidad vertiginosa por la ruta que le había sido trazada, estaba a punto de entrar en el inmenso túnel de la noche y encendía sus faroles para alumbrar con luz misérrima las tinieblas. Para los zootauros es todavía muy temprano, decían las gentes de París mirando al cielo. Pero esta vez los monstruos alados aparecieron antes de la hora habitual. Muchas eran las estrellas cuya luz no brillaba todavía en el cielo. Pálida y vaga era todavía la luna, pero las masas grises de los zootauros, cual nubes de aspecto siniestro, se cernían ya sobre París. Cual inmensas naves aéreas, volaban sobre la ciudad, describiendo anchos círculos, como tratando de descubrir la presa antes de lanzarse sobre ella. El número de los zootauros aumentaba sin cesar. Si hubiese dicho que iban a cubrir pronto el cielo por completo. Casi siempre atacaban en pequeños grupos. Tan solo una noche llegaron a ser 10, pero esta vez, el 16 de mayo, eran más de 40. 40 zootauros, 40 monstruos, cada uno de los cuales hubiera podido destruir todo un barrio, matar y mutilar a millares de gentes, sumir en luto y en dolor a la ciudad entera. La congoja más cruel, los presentimientos más dolorosos se adueñaban de los corazones. Las gentes trataban sin conseguirlo de encontrar un abrigo más seguro. Las mujeres se lamentaban, desesperadas, como llorando de antemano los muertos, y los pequeñuelos se deshacían en lágrimas. Por todas partes se oyó de pronto el mismo grito: ¡A la ciudad subterránea! ¡A refugiarse todos en la ciudad subterránea! Estos gritos corrían cada vez más enérgicos, más insistentes en la calle, de calle en calle, de barrio en barrio. Y de todas partes, millares de personas se precipitaban hacia las aberturas que conducían al subterráneo. Grupos de hombres, mujeres y niños corrían hasta perder el aliento, sin hacer caso de los obstáculos, como si los zootauros les persiguieran de cerca. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡A la ciudad subterránea! A medida que se acercaba a las entradas, la multitud aumentaba, se hinchaba, se convertía en una corriente que barría cuanto encontraba a su paso. Los cuerpos de los caídos eran pisoteados y aplastados sin piedad. Las gentes chocaban contra los postes, las farolas, los muros y los kioscos. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Sálvese quien pueda! Al enterarse de lo que ocurría, los miembros del comité de defensa quedaron aterrorizados. ¡Señor! ¡Señor!, exclamaba Stephen. ¡Va a perderse todo!
Hay que detener a estos locos, cueste lo que cueste, añadía Harrison. Es preciso cerrarles el paso. Las autoridades militares recibieron orden de apostar inmediatamente destacamentos de tropa en las entradas de la ciudad subterránea y de no dejar penetrar a ella a nadie. Si el pueblo se obstina y no cede, se recurrirá a las armas, dijo el ministro de la guerra. Hay que ser cruel, despiadado si es necesario. Hay que rechazar a la gente a cañonazos, si es preciso, pero nadie debe entrar en el subterráneo. El comité de defensa salió precipitadamente a la calle para organizar las medidas preventivas. Stephen y Harrison, con la cabeza desnuda, empezaron a correr con todas sus fuerzas hacia los puntos de peligro. Al llegar al primer cruce de calles tropezaron con una masa compacta, semejante a un rebaño de ovejas ahuyentado y perseguido por un animal salvaje. ¡Alto, locos! Gritó Stephen. ¡Vais a morir vosotros si ponéis en peligro todo lo hecho! Pero su voz y la de Harrison fueron ahogadas por los pasos y el rumor de la multitud. La corriente humana siguió avanzando y poco faltó para que los aplastara. Como oleaje del mar embravecido, la muchedumbre se desbordaba por todas las calles y plazas que Stephen y Harrison atravesaban. Mientras tanto, los zootauros se lanzaban en grupos, unos después de otros, sobre la capital. El estrépito de las casas que se derrumbaban llenaba el espacio. Si hubiera dicho que centenares, millares de monstruos habían caído sobre París con el propósito de no dejar en él piedra sobre piedra. Hasta tal punto fue rápido y terrible el ataque de aquella noche. Los reflectores alumbraban con un reflejo siniestro el cuadro de la destrucción. A cada momento cambiaban de dirección, se entrecruzaban y apoyaban en altas columnas luminosas contra el cielo y caían de punta contra el piso, los tejados de las casas o los flancos de las torres. De vez en cuando una de las columnas luminosas caía sobre la multitud, iluminándola como en un incendio, y entonces la excitación de las gentes rayaba en la locura, como si la luz llevara el germen de 1000 muertes en cada uno de sus átomos. Sentían un deseo imperioso, irresistible, de desaparecer bajo tierra, a fin de no sentirse envueltos en esta luz siniestra que les infundía un místico espanto. A veces, después de haber lanzado sobre la muchedumbre la luz de su reflector, un zootauro se lanzaba sobre ella, cual buitre que cae sobre un gallinero. Dejaba caer su masa sobre el haz humano, derribando a las gentes, aplastando mortalmente a centenares de ellas y recogiendo a otras tantas para levantarse después con su presa hacia las estrellas. Muchos eran los que, sin haber sido tocados por los monstruos, morían de espanto en el acto, víctimas de un terror que paralizaba el corazón y helaba la sangre en las venas. Junto a las entradas de la ciudad subterránea tenían lugar al mismo tiempo sangrientas y dolorosas escenas. Las tropas eran impotentes para dominar el oleaje humano. ¡Alto! ¡Atrás! ¡Si no, haremos fuego!, gritaban con todas sus fuerzas los oficiales. La tristeza se reflejaba en los rostros pálidos de los soldados,
presa ellos mismos de un miedo mortal, deseosos también de huir hacia donde fuera, pero obligados por el deber a permanecer en su sitio, tratando de dominar al pueblo, cuyos sentimientos comprendían y compartían. La disciplina de hierro, el hábito de obedecer las órdenes, eran más fuertes que el miedo. La afluencia de la multitud era, sobre todo, imponente en la plaza de la República, donde se encontraba una de las entradas más importantes de la ciudad subterránea. La enorme plaza estaba materialmente atestada de gente que continuaba llegando sin cesar por todas las calles de este barrio tan densamente poblado. El gentío era todavía mayor, porque un cuarto de hora antes dos centauros habían atacado la vecina plaza de la Bastilla, poniendo en fuga a la gente que estaba allí congregada. Cada nueva oleada humana que entraba en la plaza hacía avanzar a los que se encontraban en primera fila hacia el cordón de soldados que guardaban la entrada del subterráneo. La situación se hacía cada vez más amenazadora. Las autoridades perdían la cabeza. Los oficiales y soldados tenían la sensación de encontrarse ante un ejército enemigo, pronto a lanzarse contra ellos. «¡Atrás, se os dice!», gritaban continuamente los oficiales con la voz ya enronquecida. «¡Tenemos orden de impedir que baje nadie! Y si es preciso de hacer uso de las armas, ¡atrás!». Pero sólo aquellos que se encontraban en las primeras filas podían oírlos. Sus advertencias no llegaban a los que se encontraban más lejos. Estos continuaban ejerciendo presión y estrechando el cerco de los soldados. Entre estos y la multitud pronto mediaron tan solo algunos pasos. «¡Alto ya!», gritaban los oficiales, «o vamos a disparar». En aquel momento se oyeron voces. «¡El presidente Stephen! ¡Paso al presidente!». Abriendo en sí misma un surco, la muchedumbre dejó pasar al presidente Stephen hasta el cordón de tropa. Stephen estaba acalorado, respiraba con dificultad, tenía el rostro cubierto de sudor y manchado de sangre, y llevaba el pelo blanco en desorden y la levita rota. «¿Qué tiene vuecencia, señor presidente?», preguntó con inquietud acercándosele el comandante de las tropas. Stephen hizo un gesto con la mano, indicando que no valía la pena en aquel momento de preocuparse de pequeños detalles, y encaramándose con la habilidad de un muchacho a una balustrada que se encontraba allí cerca, se dirigió con voz tonante al pueblo. «Ciudadanos, el presidente en persona ha venido para exhortaros a que volváis a la razón. Esta loca tentativa para penetrar en la ciudad subterránea puede costar millares de existencias. Las galerías no están todavía terminadas y no pueden servir de abrigo. Si os lanzáis al asalto en desorden, los primeros morirán aplastados por los que vengan detrás y, aparte de las víctimas, vuestra imprudencia puede provocar desprendimientos de tierra que inutilicen por completo los trabajos realizados en el subterráneo. Ciudadanos, en nombre de París y de Francia entera, en nombre de vuestra propia salvación, os pido que seáis razonables. Por otra parte, he de advertiros que no retrocederemos ante las medidas más rigurosas a fin de contener todo exceso. No obliguéis, por lo tanto, a los soldados a emplear las armas y practicar una sangría en el pueblo. Tened piedad de ellos y no les obliguéis a derramar la sangre de sus hermanos. Tened piedad de vosotros mismos. Os lo pido yo, viejo». No pudo terminar. Una gigantesca columna de luz venida de lo alto cayó sobre la muchedumbre como un puente luminoso inmóvil, suspendido entre el cielo y la tierra.
Entre los rayos cambiantes de luz se destacaba tan pronto la figura de Stephen como su cabellera blanca y desordenada, y los brazos extendidos tan pronto el destacamento de los soldados severos y cabizbajos, tan pronto un grupo cualquiera de manifestantes. El temible enemigo parecía estudiar el campo de batalla. «¡Ciudadanos!», gritó todavía Stephen, «no perdáis la sangre fría». Pero nadie le escuchaba ya. El miedo bestial fue más fuerte que todos los llamamientos a la razón. La gente se volvió de súbito sorda, ciega, delirante. En el primer momento la multitud quiso huir, pero, cediendo a la presión de los que se encontraban detrás, trató enseguida de abrirse paso hacia adelante. Los soldados retrocedieron aún algunos pasos. «¡Atrás, vamos! ¡Vamos a disparar!», gritaron los oficiales, tratando de hacer retroceder con sus propias manos a los más próximos. Un minuto después, el cornetín lanzaba el primer toque de atención. Con voz estridente y provocativa anunciaba que la sangre iba a correr pronto, cálida, abundante, roja. Pasó otro minuto y sonó el segundo toque de atención. «¡Por favor, atrás! Si no retrocedéis, va a darse la orden de fuego». Pero la marcha adelante continuaba. Algunos hombres consiguieron romper el cordón y mezclarse con los soldados. Como el agua a través de un dique roto, la corriente humana se precipitó entre las tropas. En uno de los extremos de la plaza, lejos de la entrada del subterráneo, sonó por tercera vez el cornetín de alarma, seguido casi inmediatamente de varios disparos de fusil, y las descargas se sucedieron a partir de ese instante sin cesar. La sangre, que esperaba el momento de salir de las venas a la luz, empezó a derramarse en hilos rojos. El zootauro, a poca altura sobre la plaza, continuaba meciéndose tranquilo, como si el espectáculo de horror y de espanto le divirtiera. Hubiérase dicho que antes de lanzarse sobre la muchedumbre esperaba que las gentes agotaran hasta las heces la copa del horror, que los corazones se helaran de espanto. Y cuando la escena hubo alcanzado el máximo nivel de horror y el espanto había hundido sus garras en los corazones, el monstruo descendió. El pánico se apoderó entonces de la muchedumbre. Los soldados tiraron los fusiles y se mezclaron entre los paisanos, formando una sola masa que se agitaba y retorcía como una serpiente mortalmente herida. El suelo quedó cubierto de cuerpos humanos que eran pisoteados sin piedad, y el crujir de los huesos se mezclaba con los gemidos de dolor. El zootauro penetraba cada vez con más fuerza en la masa humana, derribándola con el empuje de un ariete irresistible, matando, mutilando a cuantos se interponían en su camino. Detrás de sí dejaba un amplio surco de cuerpos ensangrentados, que recordaba la imagen de un campo de trigo abatido por el granizo. Millares de personas llegaron a la entrada de la ciudad subterránea. La guardia no estaba ya allí. En un abrir y cerrar de ojos fue derribada la balaustrada de piedra y la puerta de hierro macizo cedió al impulso de la lava humana. Las gentes, libres de obstáculos, se lanzaron por la amplia escalinata de piedra que conducía a la ciudad subterránea. Precipitadamente, desordenadamente, comenzó el descenso.
como ciegos acuciados por el temor de ser aplastados, por los que detrás venían, las gentes iban saltando los escalones que conducían al negro precipicio. Los que no tenían fuerzas para correr caían y al cabo de un minuto quedaban convertidos por el pisoteo incesante de montones informes de carne humana. Rendidos por la fatiga, muchos de los que iban a la cabeza cayeron sin sentido y empujados hacia abajo por su propio peso y el ímpetu de los que seguían, los cuerpos horriblemente mutilados saltaban de peldaño en peldaño, dejando en cada uno manchas o regueros de sangre. Y, a medida que el río humano descendía, la sangre hacía más resbaladizas las piedras de los peldaños, y los pies tropezaban más a menudo con los cuerpos de los caídos. La escalera parecía interminable. El descenso se hacía cada vez más difícil a causa de los cuerpos humanos acumulados. El empuje de la corriente era siempre mayor, porque de lo alto brotaba a borbotones la masa humana como lava salida del cráter de un volcán. Haciendo esfuerzos desesperados, las gentes procuraban avanzar a toda costa. El hálito de la sangre hacía la atmósfera irrespirable. Los infelices se ahogaban, gritaban, gemían, se abrían paso a fuerza de golpes, agotaban el resto de sus energías y, al tropezar con un montón de cuerpos aplastados, caían y morían, a su vez, entre atroces sufrimientos. Crecía el amontonamiento de los cadáveres. A veces alcanzaban éstos lo alto de la bóveda. Los había en todos los rincones y no tardó en formarse una especie de tapón monstruoso, espeso e impenetrable. No había modo de seguir adelante. Y entonces los que se encontraban en las primeras filas trataron de abrirse paso hacia atrás en busca de la salida a la superficie. Era preciso salir de aquel infierno a cualquier precio. Fuera seguían los zootauros sembrando la muerte, pero esta muerte era menos terrible que el perecer en el sepulcro espantoso de aquella galería entre los montones de cuerpos mutilados. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dios santo! ¡No se puede adelantar un paso! Gritaban desesperados unos y otros. Pero los que se encontraban arriba no sabían lo que más abajo ocurría y trataban con obstinación de seguir bajando, empujados a su vez por los que venían detrás. Aun queriendo, no hubieran podido retroceder y seguían el descenso, corriendo al encuentro de una muerte cierta. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡O moriremos todos! Gritaban los de abajo. ¡Aprisa! ¡Adelante! Gritaban los de arriba. Un cuarto de hora después, la galería de descenso a la ciudad subterránea, de una profundidad de 470 metros, estaba llena de cadáveres. Sólo pudieron salvarse aquellas personas que se encontraban junto a la puerta de salida. La muchedumbre horrorizada se retiró, dispersándose en busca de otros refugios. Análogos acontecimientos tuvieron lugar en otros puntos de la ciudad, junto a las demás entradas de la ciudad subterránea. Por todas partes la muchedumbre, alucinada, hostigada por el horror sobrehumano, corría inconscientemente hacia una muerte por ella misma buscada y poco menos que inevitable.
cerca de la ópera y de la Cámara de Diputados, en el Boulevard de los Italianos y en la Plaza de la Concordia, en el Barrio Latino y en Montmartre, decenas de millares de hombres cayeron bajo las balas y fueron muertos o mutilados por los zootauros. Pero mayor era todavía el número de víctimas que habían encontrado la muerte en las escaleras de la ciudad subterránea, que esta vez reservó a los parisinos el lugar de la salvación, que de ella esperaban la muerte en la más espantosa de las catástrofes. Durante toda la noche, hasta el alba, los zootauros fueron dueños de la ciudad, acumulando en las calles y plazas nuevas ruinas, y hasta que rayó la luz del día, los lamentos de heridos y moribundos turbaron la calma de aquella noche de mayo. Al parecer el sol en el horizonte alumbró con sus rayos un cuadro siniestro de monstruosa desolación. París parecía un campo de batalla, sometido durante la noche entera al fuego de centenares de cañones. Y con los primeros rayos del sol, los fugitivos instalados en las inmediaciones irrumpieron en la capital en turbas desordenadas. En el curso de la espantosa noche, los soldados que guardaban las puertas de París habían muerto o abandonado sus puestos, y la ciudad se encontraba sin defensa, abierta de par en par. Cabizbajos, enflaquecidos, harapientos, perdida casi su semejanza humana, iban entrando los fugitivos en corriente continua, llevando a cuestas toda suerte de sacos, cubiertos de guiñapos y a veces casi desnudos, apoyados en grandes bastones, parecían seres primitivos, hijos de la edad de piedra. Una vez en la ciudad y convencidos de que ésta se hallaba casi moribunda, sin fuerzas de resistencia, se dedicaron ante todo a la busca de víveres. Como bestias hambrientas atacaban las panaderías, los restaurantes y las tabernas, los almacenes y los depósitos. Forzaban las puertas y escaparates y se dedicaban al pillaje, apoderándose de cuanto encontraban a mano. Y cuando habían comido y bebido a saciedad y cubierto el cuerpo con nuevas ropas, se tendían en el suelo, entregándose al sueño pesado de las bestias jaítas. Alarmados por el ruido, los parisinos contemplaban tímidamente por las ventanas entreabiertas el espectáculo de aquellas hordas. Algunos se persignaban y rezaban en voz baja. «Dios mío», murmuraban con espanto, «esto solo nos faltaba». Los fugitivos invadían las calles, se hacían casi los dueños de la capital, se instalaban en ella como en país conquistado. Era como una nueva invasión de los bárbaros.